Bentornati tutti per riprendere il nostro lavoro di oggi, questa seconda sessione. I switch to English to present our two colleagues that will present a joint paper. It's a pleasure to introduce Professor Juan Carpio Elias, who is professor at the University of Sevilla, and is especially a specialist of history and of economics. And I would like just to recall one or two of his publication. I try with my bad Spanish. It is La explotación de la tierra en la Sevilla de los siglos XVI-XVII y las caballerizas de Córdoba en el siglo XVI, un proyecto de Estado. And I present you together because I don't know how you organize the paper. And then Professor Hieronia Pons Pons, also of the University of Sevilla, and also specialist of history of economy, especially the economy of the hospital system. And here I can mention the volume El Seguro de Salud Privado y Público en España, which also receive some prize that acknowledges its value. And today they will bring us to the Inquisición de Mallorca, los bien de los Cuetas, if I'm right. And please, the floor is yours. Buenas tardes, buongiorno. Antes que nada debemos agradecer la invitación al instituto. Para nosotros es un verdadero placer encontrarnos en una ciudad tan bella como Polonia y en una universidad que tiene este legado, esta historia, con lo cual estamos encantados de compartir con vosotros este encuentro. Un par de aclaraciones sobre el título y sobre los autores. Se acaba de presentar y habrán notado que por el título de nuestras principales obras no aparece la Inquisición. Hay que decir que el punto de encuentro de este tema ha sido algo que venía de muy atrás, cuando la profesora Pons hizo su tesis doctoral sobre Mallorca, en concreto el mercado financiero y de seguro marítimo, detectó que los judeoconversos tenían un peso muy especial, un peso económico, y que realmente ya por razones casi académicas no podía desviarse de cuál había sido su tema de tesis principal, pero siempre tuvo la preocupación de volver a él y tratar un poco de descifrar qué es lo que había en esa minoría social. Y yo por mi parte, pues a través de distintos trabajos agrarios he podido comprobar cómo la Inquisición tenía un papel en la sociedad de los siglos XVI y XVII, que en las que yo me he movido muy por encima de lo que se le presupone como una institución religiosa, con muchísima presencia en el mundo civil y sobre todo económico. Luego también quería pedir disculpas si hablo muy deprisa en español. El inglés lo he descartado. Le pueden preguntar después al final a ella en inglés. Hemos hecho un PowerPoint para que por lo menos las ideas principales pues, podamos transmitirlas, y trataré de hablar despacio intentando que me comprendan. Pido disculpas. En otra ocasión espero dominar mejor su lengua. La otra aclaración es que verán que respecto al programa hay una diferencia con el título. En su momento dijimos la Inquisición y los bienes de los chuetas. Los chuetas son esos conversos mallorquines, creo que lo han supuesto, pero es la denominación que ya ellos en el siglo XVII la utilizaban para sí mismos. No se sabe muy bien el origen de la palabra, discuten los autores, pero lo cierto es que ellos mismos se reconocían en ese término. Y realmente lo único que hemos hecho es unir los dos elementos, Inquisición, chuetas
y ver cuál es la relación que había. Y la relación es, dado que hay una expoliación, una palabra que salió antes bastante de la sesión, que eran las confiscaciones, pues lo que vamos a encontrar, intentaremos demostrar que hay una auténtica represión económica de una institución sobre una minoría. Bien, lo planteamos a partir, nos costó trabajo arrancar porque lo cierto es que existe una bibliografía ya extensa sobre el tema, pero encontrábamos que esos trabajos, a veces reiterativos, repetían los hechos, pero estaban faltos de explicaciones, sobre todo del componente económico. Y lo cierto, que hace ya más de 50 años, un gran hispanista, Henry Kamen, vino a señalar que Mallorca contaba con fuentes suficientes, abundantes, como para tratar de desentrañar el complejo mundo económico que envolvía a los chuetas y a la Inquisición. Eso nos animó a adentrarnos y entonces pues habíamos comprobado cómo a partir del siglo XVII esta minoría aparece en distintos sectores de negocio, sobre todo el comercio exterior, también en el sector financiero, en el crédito, y eso había permitido alcanzar un nivel de riqueza bastante importante, sin que se vieran amenazados por la Inquisición en lo que serían sus prácticas religiosas que con mayor clandestinidad o menos eran realmente permitidas. Sin embargo, a partir del último tercio, concretamente en la década de los años 70, cambia radicalmente la tendencia y se van a producir dos procesos fundamentales que se conocen relativamente bien. Uno es el de 1679 y otro el de 1691, que culminarán con distintos autos de fe y de los que hablaremos después un poco. Lo cierto que adelantamos desde ya en la introducción que se trata de una represión durísima donde el factor económico ocupa una posición dominante. Eso nos lleva a afirmarlo tanto los datos que vamos encontrando en la documentación, los propios contemporáneos, los propios chuetas así lo asumen, así lo consideran, ellos piensan y en sus declaraciones aparece, figura testimonios de cómo ellos creen que la Inquisición viene directamente por su dinero. Es la razón que dan. El trabajo lo hemos concretado, nuestra finalidad, nuestro objetivo en tres partes. Las dos primeras estarían muy relacionadas, que sería identificar a estos chuetas, quiénes son realmente, y si todos son molestados en la misma incidencia por la Inquisición, o realmente vamos a encontrar, como señalamos, una diversidad, una diferencia a su vez dentro del mundo chueta. Aparentemente era una sociedad uniforme, pero vamos a encontrar grandes diferencias dentro de ella. Y luego, importantísimo, como no, evaluar el volumen de esos bienes, la cantidad, el valor y hacer posible el análisis de esas rentas, la naturaleza de esa renta, qué tipo de ingresos son. Para ellos contamos con dos valiosos archivos, el de allí de Mallorca es el ARM, Archivo del Reino de Mallorca, que tiene un fondo de inquisición un tanto irregular porque se han perdido algunos fondos, pero se conservan a cambio otros libros bastante pormenorizados. Y el Archivo Histórico Nacional, la sección Inquisición, fundamentalmente tiene unos llamados libros de becerro, que son unos libros abecedarios donde de forma alfabética aparecen los bienes de cada uno de los afectados, y luego tienen libros específicos también donde, digamos, daba cuenta la Inquisición de Mallorca a el Consejo de Madrid, le comunicaba pues lo que le pedía, ¿no? O intentaban justificarse con la contabilidad. Este trabajo en concreto lo hemos situado en esos tres puntos. Yo hablaré un poco, intentando no extenderme para ajustarme al tiempo, de los hechos y es el secuestro de bienes, que sería el punto central, y mi compañera pues tratará un poco las consecuencias y el análisis de esa renta para terminar presentando algunas conclusiones de lo que nosotros hemos visto en la documentación. En este plano, que es del siglo XVII, de rojo en el centro,
ven un barrio que está, digamos, perfectamente delimitado. De verde hay, no sé cómo señalar, dos parroquias, que son las que servirían de límite, y entonces tiene una unidad geográfica dentro de la ciudad. El barrio se llamaba El Sayel, era el barrio de los judíos. Abajo se nota la catedral, si alguien ha visitado Mallorca, y ya estaría el mar. Así que estamos hablando de un mundo geográficamente muy concentrado, como ven aquí. Esta es la iglesia de Santa Eulalia principal, esta es otra iglesia, y aquí habría una vía, que era la vía principal. ¿Ven? Es un barrio que prácticamente casi solamente estaban habitados por ellos y pocos cristianos. Bien, partimos de un contexto general, que es el de la monarquía hispánica ya en el reinado de Carlos II, que en el 17 había entrado en decadencia y sobre todo seguía persistiendo una crisis económica bastante importante. Esa misma crisis financiera y económica que afecta a la monarquía hispánica se da también en la Inquisición mallorquina. Incluso algunas fuentes apuntan de que había problemas de liquidez, de que se debían a distintos proveedores. Es a partir de 1673 cuando, en el 72, el año antes, se inician las primeras acusaciones. Suele ser personal doméstico, criadas, se dice fámula en italiano, que presentan las primeras denuncias sobre ciertas familias importantes. Empieza a aumentar las denuncias, al principio son 10, después pasan a 20, pero a pesar de que se toma declaración no se actúa, no hay ningún detenido. Y entre el 73 y el 77, digamos que la Inquisición no interviene. Sin embargo, en el 77 se producen las primeras detenciones y en el año 78, febrero del 78, se produce un encarcelamiento masivo de cerca de 300 presos. Prácticamente en una noche empiezan a llevarse a familias enteras de calles enteras. Una operación, digamos, sin igual, desconocida hasta entonces y que rompía con la infraestructura de lo que era la propia Inquisición, como después tendremos ocasión de señalar. Esos detenidos terminan en el mes de abril-mayo del 79 en 5 autos de fe. Yo he puesto ahí el balance serían 219 encausados y las penas oscilan entre 1 y 3 años de cárcel y la obligación de llevar el hábito del San Benito y cumplir ir los domingos a la catedral a determinadas misas. El periodo del 79 al 78 es un periodo de relativa tranquilidad que lo hemos destacado como diversidad de situaciones en el sentido de que unas familias fueron muy afectadas, muy perjudicadas con lo que se llama la complicidad del 79, con el proceso del 79, en cambio a otras no la afectó apenas. Algunas sus bienes consiguieron ponerlos a resguardo y la Inquisición no tuvo acceso a esos bienes y otras en cambio se vieron casi desprovistas totalmente de sus medios de vida. Entonces, ahí ya encontramos familias muy afectadas, familias poco afectadas y familias nada afectadas. En la repercusión económica incluso empieza a notarse diferencia en la observación religiosa en el sentido de que algunos judíos se incorporan al catolicismo y dicen, yo por la cuenta que me va para mirar, para salvaguardar mi economía, no quiero saber nada del judaísmo y se convierten en ortodoxos católicos. Otros seguirán practicando el judaísmo de manera clandestina, en la intimidad del hogar, normalmente transmitido a partir de que ya son mayores de edad, nunca a los niños, sino a partir de una determinada edad, a veces incluso cuando se iban a casar, es cuando se hacía, digamos, testimonio de la fe. Ante esas diferencias también hay distintas reacciones. Hay los que tratan de rehacer su vida en la propia isla con sus negocios, pero hay los que se plantean estrategias de huida, de salir de la isla y en otras comunidades, Ámsterdam, Livorno y en Italia, y tratar de reorganizarse con toda la familia. En el año 88, pues ese nombre que aparece ahí, Pere Onofre Cortés, es un líder, digamos, para entendernos dentro de la comunidad. Ya había sido detenido en el 79 y cuando ahora es detenido en el 88 saltan las alarmas porque temen de que pueda volver a darse un proceso realmente como el anterior. Entonces, eso se conoce bastante bien, ese proceso. Son
de 3 familias con unos 20 miembros. La Inquisición los detiene, llegan a embarcar, pero por cuestiones climatológicas, meteorológicas, el barco no llega a salir, son detenidos esa misma noche y empiezan otra vez a caer las detenciones en cascada, una detrás de otra, ahora a un ritmo más lento, que terminarán finalmente con ese proceso de 1691 con 4 autos de fe, y ahora sí hay 45 ajusticiados, 45 personas con pena de muerte, de ellas 3 son quemadas vivas. Los otros 42 pues son ajusticiados, tienen la gracia de que los maten, digamos, antes de ser quemados. Si comparamos entre ambos procesos, que es muy interesante, por lo que he dicho de los balances, en el primero tuvo un marcado carácter económico, pero hemos dicho que la pena máxima llegó a 3 años de cárcel. En cambio, ahora aquí es más una disciplina socio-religiosa que acaba incluso con la vida. No significa que no toquen los bienes, pero sí que está más la disciplina religiosa que el componente económico, sin que haya desaparecido este. Ese secuestro de bienes, que sería el punto central, las confiscaciones en todas estas actuaciones de la Inquisición, tanto si en el 79 más como en el 91 menos, realmente la finalidad principal termina siendo las confiscaciones de todo tipo de bienes, propiedades, tierras, casas, dinero, joyas, todo tipo de bienes. De hecho, se nota como ellos llegan a imprimir al alguacil, a la autoridad que tiene que detener a los judíos, un documento, y ya se pone especial celo, cuidado en la redacción de ese documento, para que es casi más importante preservar que no se pierdan los bienes a que se pueda escapar el reo. O sea, les interesa que en modo alguno le dé tiempo a esconder sus bienes o a ocultarlo de la Inquisición. Y eso está ya detallado, está incluso por la documentación. Tenemos pruebas que así lo atestiguan. Otro elemento que demuestra hasta qué punto las confiscaciones eran importantes, que se van a acusar, se van a levantar procesos contra personas ya fallecidas. Obviamente porque lo que interesa no es la moral, la fama que pueda quedar esta persona, sino poder confiscar los bienes, aunque hubiera fallecido ya hace 10 o 15 años. Hemos elaborado una tabla con esos bienes. Utilizamos la moneda mallorquina, que son libras, es un poquito más que la moneda castellana del momento. Simplemente le llamo la atención sobre 3 cantidades. Estos 977.000 libras, que serían los ingresos, 977.107, esto es moneda más pequeña, moneda fraccionaria, con la cantidad principal. Luego a la derecha ven ustedes un conjunto de gastos que va desde los alimentos de los presos, de muy distinta entidad. Llamo la atención de estos 170.000 que van a la corona, al rey, distintos pagos al virrey, y en cualquier caso lo que tenemos que llamar la atención es cómo hay una gran diferencia entre lo que se ingresa y lo que queda neto. Ellos ya están justificando que no le pidan tanto desde Madrid, que no queda tanto, ¿no? Hay que decir que en estas cifras totales hay ciertas discrepancias entre los autores, depende de las fuentes que hayan utilizado, realmente es difícil de cuadrar. Nosotros lo hemos hecho con nuestros propios datos en torno a un tanteo que se hace en esta fecha de 1680 sobre 104 familias. Hay realmente dificultades de esto de la hacienda litigiosa, hablará un poco después mis compañeras, pero para que se hagan una idea hasta qué punto era difícil cuadrar las cuentas, que en ese año 80 del que hemos elaborado la tabla, la Inquisición mallorquina tenía prácticamente o alrededor de 1.000 pleitos. O sea, 870 pleitos le habían puesto a la Inquisición, familiares, acreedores, socios, con lo cual ese dinero tenía que determinar la autoridad civil, los tribunales civiles, si finalmente pertenecían a la Inquisición o volvían a los familiares o a los socios. Y a su vez el fisco inquisitorial tenía puesto 200 y pico mil. Imagínense cerca de 1.000 pleitos las cantidades que estaban ahí danzando y lo difícil que es. Pero en cualquier caso, lo que sí parece claro, y en eso están de acuerdo todos los historiadores, es que es una cantidad
astronómica, tanto en cifras absolutas como para lo que es la economía de la isla. Es una isla pequeña, es verdad que mueve mucho comercio, pero estaríamos hablando de unas cantidades de enorme impacto para Mallorca, más allá de que aceptemos una cifra u otra. La parte de identificación de chuetas, en Mallorca tienen muy claro 15 apellidos que consideran que esos son de ascendencia chueta. Algunos no tuvieron nada que ver ni fueron molestados en absoluto en la Inquisición, pero sí que queda, digamos, la documentación deja constancia de estos 15 apellidos. Pero realmente hemos visto que se centra sobre 5 apellidos: Cortés, Tarongí, Fortesa, Martí y un Águila. Y si observamos y acercamos todavía más el foco, realmente se concentró la Inquisición y esas 900.000 libras en 3 apellidos. Cortés, el fundador, prácticamente una tercera parte de todas las personas que fueron procesadas son de esos grupos familiares, Fortesa y Martí. El principal secuestro es de 90.646, es de este señor, y entonces nos interesaba destacarlo porque vimos, por los procesos de fe también que hemos utilizado, aunque no son tan válidos para la cuestión económica, pero es muy rica su documentación, que la mayor parte de las reuniones clandestinas se tenían lugar en casa de este hombre, con lo cual nos hace presuponer que la riqueza económica la hacía estar también como un cierto líder religioso de familia importante. No estaban por un lado las grandes fortunas y por otro lado los líderes religiosos, sino que había establecida una cierta autoridad, al menos, dentro de la comunidad. De los Cortés sería la familia más importante. Hay distintas ramas. La Inquisición tenía muy claro que era el grupo familiar más importante. ¿Está ahora? Sí. Vale. No queremos distraer mucho con eso, pero sí queríamos señalar como los que están en negrita son los miembros familiares que fueron encausados y sobre todo señalar estas dos flechas. Este matrimonio, Miquel Alex Cortés con Isabel Cortés, Leonor Cortés con Agustín Alfonso Cortés, que están aquí, son primos hermanos. Así que las estrategias endogámicas llegan al punto de que hay matrimonios dentro de la misma familia. Posiblemente la principal compañía comercial del siglo XVII la tienen Rafael Geroni y Agustín Antoni, estos hermanos, y casan a sus hijos entre ellos. Cuando antes me refería de que la Inquisición actúa también sobre fallecidos, lo hizo sobre Rafael Geroni, porque precisamente era uno de los principales cargadores de productos en el puerto de Mallorca. Bien, no nos entretenemos mucho con esto. Aquí hemos podido extraer una selección de las 20 máximas fortunas. Está el Miquel Tarongí, que me estaba refiriendo antes como líder religioso, y solamente llamó la atención como hasta el número 7 hay cantidades muy elevadas, luego ya va disminuyendo. Los 3 Fortesa, este Bartomeu Llanós, son hermanos, y este es el hijo de un hermano, es un sobrino. Con lo cual, el padre de estos dos y abuelo de este, pues era una fortuna descomunal. También fue encausado después de haber fallecido. La verdad que tenemos mucha documentación de esta familia. Antes, cuando dije al principio nuestra llegada al tema este de la Inquisición, pues la verdad que nos ha costado trabajo llegar y decidirnos, pero ahora tenemos años de trabajo. Que la documentación es extensa, muy laboriosa, pero realmente en los próximos años empezarán a ser. Tenemos ya un artículo que está en vía de revisión y espero que en el futuro pues vayan saliendo más frutos porque efectivamente tenía razón
Kamen cuando dijo que realmente había mucho que trabajar. Muy de paso, pero también hemos trabajado un documento excepcional que es un libro completo sobre el gasto de los presos y nos permite confirmar algunas de las hipótesis con las que estamos trabajando. Antes, cuando hablé de más de 200 personas, esa operación masiva, eso llevó a que hubo que improvisar prisiones incluso en casas particulares. Y desde el punto de vista económico es muy importante porque las personas que están detenidas pierden buena parte de su capacidad de producir, de generar ingresos, pero al mismo tiempo los gastos continúan en la cárcel. La Inquisición se hace cargo del gasto de una parte de alimentación, pero luego los presos pueden tomar fruta, lavar su ropa, incluso comprar vestidos, y para todo eso la Inquisición le designa 2 proveedores que son los que le hacen esas compras, que luego esos 2 proveedores tienen que dar cuenta a la Inquisición. No es un negocio que esté descontrolado, sino que está fiscalizado por la Inquisición. Pero lo más importante para nosotros es como esa desigualdad que hemos percibido dentro del barrio, que aparentemente estaba cohesionado, que a nosotros nos lleva a hablar, trabajamos con una hipótesis que es el concepto de una minoría dentro de una minoría. Cuando hemos visto antes muy pocos apellidos dentro de una comunidad que en teoría eran 15 apellidos, pues bien, realmente son unos pocos. Y eso le permite también a la Inquisición de hacer una persecución, digamos, un tanto selectiva. No va por los conversos, sino que va por determinados conversos, que son los que concentran la riqueza. Es decir, a todos se les acusa del mismo delito, pero no todos tienen el mismo nivel de consumo en la propia prisión y de riqueza. Bien, va a continuar mi compañera con el análisis de la renta y después si tienen algo que preguntar. Muchas gracias. Pues, bueno, una vez de estos los hechos y las confiscaciones, pues... Vimos las confiscaciones. Las confiscaciones son de una entidad muy importante para la economía de la isla. La corona, y eso es importante, se beneficia de una parte casi, digamos, un 20% no llega, pero un 20% de los ingresos de las confiscaciones. Hay numerosos censos, casas, joyas, etcétera, a pesar de los intentos digamos, de las propias familias de encontrar mecanismos para esconder una parte importante. Es verdad, hay que decir que esa cantidad, una vez digamos, eliminados los gastos que indica la Inquisición, quedan 600.000 libras. Y es muy interesante poder ver el origen de esa cantidad de dinero, porque los conversos tienen algunas casas, casi todos tienen alguna casa, pero muy pocas propiedades rústicas. Todo lo concentran en otro tipo de bienes, básicamente, digamos, joyas, hay muchos plateros, pero también en deuda pública, que es un poco lo que más interesante de esta cuestión, y creemos que es uno de los objetivos de la propia Inquisición, porque en muchos casos todos los negocios de tipo comercial que tienen, casi todos tienen compañías comerciales, tiendas que llaman ellos botigas, todo eso, digamos, es muy difícil de cobrar, digamos, de conseguir el dinero para la propia Inquisición, y entonces se va a concentrar en un elemento importantísimo que son los censos. En inglés serían annuities, digamos, es deuda pública. Deuda pública que, como pueden ver aquí, prácticamente 400.000 libras son el azul, son censos de la propia universidad, es decir, lo que es el ayuntamiento en esa época de Palma, que es la ciudad más importante de la isla, censos sobre Mallorca se divide entre la ciudad y el resto, que se llama Part Forana, que es la parte, digamos, rural, y hay numerosas villas, censos, es decir, deuda, préstamos realizados a las pequeñas pueblos y ciudades
prácticamente. Esa es la parte más importante de lo confiscado y el mayor interés de la Inquisición, porque eso va a suponer luego rentas anuales que van a permitir, digamos, uno de los objetivos era conseguir unos ingresos estables para la propia institución. Ahí hay casas, hay otros tipos de vales, hay dinero, etcétera, etcétera, pero lo más importante, lo que constituye la base del patrimonio que se confisca a los conversos, a los chuetas, es básicamente deuda pública. Hay un porcentaje importante, ya Juan ha indicado, de lo que es la hacienda litigiosa. Es decir, hay una cantidad de bienes que están en litigio, porque, digamos, hay en la propia, en el Archivo Histórico Nacional, hay información en los informes, en los balances, hay datos de la hacienda litigiosa, pero también en el propio Archivo del Reino de Mallorca hay libros específicos donde se concentra toda esa, digamos, toda esa, digamos, propiedades que están en disputa. Básicamente, están en disputa y nuestra interpretación es que son estrategias de las propias familias para recuperar parte de ese patrimonio. Entonces, son hijos, nietos, que arguyendo los testamentos de sus abuelos, de sus, digamos, de sus tíos, etcétera, etcétera, intentan, digamos, recuperar una parte del patrimonio. Concretamente, hay 200.000 libras en disputa y eso supone el 21% de todo lo confiscado y afecta sobre todo a 19 reconciliados, sobre todo entre ellos los más ricos. Básicamente, solo tres personas de la familia Forteza concentran el 48% de la hacienda litigiosa. Es decir, que sus familiares intentan con diferentes estrategias recuperar parte de ese patrimonio. Son, digamos, los propios, en algunos casos hay acreedores, pero básicamente son familiares. 6 personas solo acumulan el 81% de todo lo, digamos, litigioso, de todo el patrimonio litigioso. Entonces, entendemos que lo utilizaron como una estrategia familiar para intentar, una vez reconciliados, conseguir recuperar parte del patrimonio. Ahí tienen los principales capitales de la hacienda litigiosa. Bueno, casi toda la información económica que tenemos corresponde a las confiscaciones del año 79, básicamente de recuentos, de balances que exige la Suprema de Madrid a la Inquisición de Mallorca y se realizan en torno a 1680, es decir, muy poco después de finalizar los autos de fe. Sin embargo, hemos encontrado información de, digamos, de 1701, la hacienda litigiosa es de 1689, alguna contabilidad de la hacienda litigiosa, pero encontramos finalmente información de 1701 y a través de esa información podemos saber qué renta le quedó a la Inquisición después de 20 años de gestión de todo ese patrimonio confiscado. En 1701 nos encontramos, podemos hacer un balance. Lo primero que hay que decir es que de los censos confiscados, que habíamos calculado que eran 400.000, ya solo le queda a la Inquisición 230.000 digamos, libras en concepto de deuda pública, que es lo principal que conserva. El valor de esas rentas prácticamente supone 12.600 libras anuales. Sin embargo, como es una información que le requieren desde Madrid, la Inquisición mallorquina, bueno, pues intenta justificar muchos gastos para no tener que, digamos, enviar a Madrid el resto de renta. Y por tanto, aquí pueden ver la renta de esos, digamos, básicamente de esos censos y de otras partidas, que son las 12.000 libras anuales que le queda de renta a la Inquisición de Mallorca y 9.000
son la cantidad en salarios, en ayuda de costa, es decir, que se pagan los inquisidores, a los oficiales todos los años, gastos extraordinarios, otros censos alodiales, porque las casas que confiscaron, muchas de ellas tienen censos a su vez, tienen que pagar esos censos y finalmente declara 2.709 libras anuales. Una cifra mucho menor, intentando, calculamos que mucha de esos gastos están hinchados, inflados, y que realmente lo que pretende un poco la Inquisición en ese momento es no tener que enviar dinero a Madrid. Como conclusión, ya pues hemos llegado a una serie de conclusiones. La primera fue la gran dureza de la represión económica, diríamos, de este grupo tras prácticamente cientos de años sin ninguna molestia por parte de la Inquisición. Esporádicamente había algún caso, pero nunca durante el siglo XVI prácticamente no los molestan. Durante la primera mitad del siglo XVII no los molestan. Es el momento en que esa comunidad conversa está creciendo. Es un poco nuestro objetivo final, es ver cómo a través de toda esa documentación confiscada se puede ver cómo se ha ido, digamos, acumulando ese patrimonio, porque allí aparecen testamentos, aparecen los datos de compras de las casas, aparecen los datos incluso de la compra de los censos, y entonces nuestro objetivo final es ver cómo han ido concentrando ese patrimonio y esa riqueza. Entonces, es un momento determinado cuando ya tienen un poder económico, cuando evidentemente con la llegada de un nuevo inquisidor, con bastantes intereses, digamos, en conseguir parte de esa riqueza, la precariedad de la Inquisición mallorquina como institución que tiene dificultades para digamos, hacer frente a sus gastos. Entonces se reúnen una serie de condicionantes. No sabemos muy bien aún el detonante de por qué, pero la razón está claramente económica. Era un objetivo esencialmente económico. Y las cantidades fueron desproporcionadas para la economía de la isla. Así lo hicieron llegar a la corona algunos, digamos, nobles y mercaderes de la comunidad que se dirigieron al rey diciéndole que eso era una barbaridad. Las diferencias de la propia comunidad, como ha señalado Juan, no es un grupo uniforme, hay diferencias económicas y sobre todo una estrategia matrimonial que hace que se concentre, diríamos, el patrimonio con determinados grupos y hay, digamos, una no solo se benefició la corona, no solo se benefició la Inquisición, sino que tenemos constancia en los procesos de que hay muchas, digamos, nobles, mercaderes, es decir, la élite económica que se aprovecha, que había operado con ese grupo converso y en un momento determinado, pues lo que hace es, digamos, aprovecharse. Porque les ponen recibos falsos delante para que firmen, para que condonen deuda, y la comunidad, cuando ha salido, digamos, de prisión, se encuentra, diríamos, con una presión y firma esos billetes, esos falsos, y condona las deudas para que, como si no existieran, para que no tengan que pagar a la Inquisición esas deudas. Por tanto, hubo más grupos económicos y de poder que se aprovecharon de esa situación. Los chuetas, otra de las conclusiones, ya termino, es que dominaban la deuda pública, dominaban el crédito, tanto a particulares como a instituciones, y hay un artículo de los años 80, que es antiguo, que planteaba la posibilidad, bueno, hablaba de el cambio en el crédito público en la isla y cómo la Iglesia iba acaparando parte de esa deuda pública. Una hipótesis es que tal vez esa represión económica contra ese grupo que dominaba el crédito público o la deuda pública pudiera, digamos, estar en una estrategia de la propia Iglesia para conseguir ese mercado del crédito y conseguir una base que era
lo que permitía pues, unos ingresos y unas rentas estables a, en este caso, la Inquisición o la propia Iglesia. Pues nada más, si hay alguna pregunta. Gracias. Gracias. So as we did in the previous session, we have a final conversation of the two papers together. So it's a pleasure for me to welcome for the final paper of today here Daniel Norte Giebels. It's fine. We discussed the pronunciation of his surname. Both versions are fine. He's a researcher in early modern history, and he received his PhD at the University of Coimbra, and is working at the Center for the History of Society and Culture. And among his several research interests, there is, of course, the Inquisition, and particularly the Inquisition in Lisbon, that will be also at the center of the presentation of today, about which he published a monography in 2018 about the Inquisition in Lisbon in the 16th century. Exactly, these are the dates. I don't know why, I guess the foundation, I don't know why the 1579, but probably we will discover now. So the floor is yours. Thank you very much. Okay. Buongiorno. First of all, I would like to congratulate the organizers for holding another Inquire conference and to thank them for kindly inviting me to be here and for all the logistical support that made it possible. I would also like to thank all of you, my fellow speakers, moderators, and audience members for your generous sharing of ideas, a sharing that will certainly inspire new paths in research on the Inquisition. I'll have to speak English. Because of that, I have to read. Usually I don't read, but it's to follow the time. So the path that this event promotes, the study of the Inquisition finances, only started to be walked in Portugal very recently, especially in the form of a more systematic Okay, that's okay. Well, the path that this event promotes only started to be walked in Portugal very recently, especially in the form of a more systematic survey of the incomes and expenditure books of the Portuguese Inquisition. I would like to highlight the two doctoral theses mentioned in items 3 and 4. The first one, published in 2018, was developed by me and offers a comprehensive and in-depth analysis of the Lisbon Inquisition in the 16th century. It was an opportunity to get to know its finances, starting from the hypothesis that there is a predictable relationship between these and the functioning of the tribunal. This case provides us a privileged insight into this theme, given the role that this district tribunal played during the organization process of the Portuguese Inquisition. The second thesis, by Bruno Lopes, extended that previous analysis to the following centuries. Now a quick look at this early period from some context. The Portuguese Inquisition was established in 1536 with a tribunal based in Évora, the same one that in the following year was had been transferred to Lisbon. In 1539, the Holy Office met his second General Inquisitor, Infante Henrique, brother of the King John III. During the 40 years that he led the Inquisition, the young tribunal expanded its powers, jurisdiction, and infrastructures. It made its first visits to districts, libraries, and foreign ships, as well as the first public ceremonies, autos de fé. It also published its first set of internal rules and began to set up a network of peripheral agents, such a network of district tribunals.
Finally, in 1572, years after the end of its exception, the practice of confiscation of goods of the cristãos novos, the converts, the new Christians, was regulated with the publication of the Regimento do Juízo do Fisco, a moment that marks, according to the historian Romero de Magalhães, the end of the organization phase and the beginning of the full activity of the Portuguese Inquisition. The Lisbon Inquisition was, in short, the only tribunal that existed until 1541, contributing with its experience toward the organization process of the new district tribunals, but continued after that to assume a certain primacy and centrality within the inquisitorial macrostructure, justified by its proximity to the general inquisitor and his council. It was also this district tribunal that judged the most cases during this period, with a peak of activity recorded between 1554 and 1564. It is therefore through the case of Lisbon Inquisition that we can best understand how the Inquisition overcame its first challenges, among them the financial ones. So, and what financial challenge did it face in those early years, and how did it solve them? The successive renewals of exception from the confiscation of goods from cristãos novos, or even the obligation of diocesan churches to pay an annual contribution to fund the operations of tribunals, are widely known by the historiography. But what was the actual impact of each source of funding on the tribunal's accounts? And were these and other possible incomes enough to sustain its operation? And when they were not, how much money would it ultimately take to keep an inquisitorial tribunal running? Where else was it spent? Where was it cut when no money was available? And finally, how did this constrain its repressive activity? The answer to these questions require a detailed knowledge of the Inquisition treasury, which can only be achieved by a systematic survey of the income and expenditure books. This documentation can be found at the National Archive of Torre do Tombo in Lisbon, some of which is available online. Data was collected using Excel and Access programs. Well, the documentation available for the considered period is limited to 7 books of incomes and expenditure, with entries that go back to the year 1545. There would have been other books mentioned by the regiment or by other later documentation, which have since been lost. It is noted, in addition to huge gaps that you can see here in the graph, the lack of registers of incomes of ecclesiastical origin. From these books, it was possible to extract 4,362 financial transactions, as well as some guidelines for the exercise of the treasury, such as the regiment that you can be seen here. This is the first known finance regulation of the Portuguese Inquisition. It was published in 1544, renewed in 1552, and finally extended in 1577, although these guidelines have not always be followed. Summarizing the content of this regiment, a treasurer and an assistant would be assigned by the general inquisitor or by the inquisitors from among the notaries of the district tribunal. There should be a book for the revenue and another for the expenses, with each sheet signed by one of the inquisitors and with a final term indicating the number of sheets used. The book of the 60s already brought together income and expenditure. However, the main changes in the organization of records came about the 70s. Income and expenditure continued to be recorded in the single book, but there was a separate book for each area of the tribunal operation. One for the ordinary and extraordinary expenses of the functioning of the auditorium, one for the letters of provisions for the payment of wages and pensions, one for the poor prisoners' accounts, and another for the rich prisoners. In the specific case of the Lisbon Tribunal, the expenses of the Council of the Holy Office were also recorded, with the proviso that the tribunal funds would not be used.
In 1579, there would already be a specific book for this purpose, which has since been lost. The money could only be spent with a prescription from the General Inquisitor or the Inquisitors. The Inquisitors could order verbally the treasurer to spend up to amount of 400 reis on whatever was necessary. This amount has increased in following decade to 2,000 and doubled in 1577. Finally, the treasurer and his assistant had to meet with the inquisitors once a week so they can sign the expenses made during that week. They had to meet again in the end of December to confirm the accounts, with part of the money collected and the other part loaded in the new book as revenue. You can see here 2 documents signed by the inquisitors following these monthly and annual meetings. Moreover, the type of register hourly change with the place, dates, transaction values and description, and those involved being indicated as this example shows. Now, first of all, let's look at the expenses. We try to divide this into categories. First one, personnel stuff. These included salaries and pensions paid every quarter, but also occasional alms given to officials to pay for weddings or to treat the illness of a relative, or even the funeral expenses of inquisitors. I had the chance to speak with Danny about this. We don't have no information about what they usually eat. We only know they had some privilege in the local market to get some food. But this specific case of the alms is very interesting in the Lisbon Inquisition. Then the diligence. This includes travel by animal or boat, accommodation, and so on. Daily supplies such as oil for lighting, ink, paper, among other current expenses that reveal the daily life of the tribunal. Infrastructures, that is, intervention and acquisition of infrastructure. The documentation reveals an effort to expand the capacity of the prisons before the first wave of persecutions in the 50s. District visits. It was possible to discover previously known visits, but we also gained a better understanding in general of the dynamics of the territorial coverage. Autos de Fé, ceremony requiring the erection of a scaffold, clothes for penitents, candles, priests. New autos de Fé were also identified with these data. Poor prisoners, the maintenance of these would also be a financial burden for the Inquisition. When released, some of them returned later to beg for alms. When other institutions did not support them, such as the Armenians, they were prohibited to beg for alms by royal law. So they asked the Inquisition to help them, ironically. This brief overview shows at last the importance of this type of documentation for the knowledge of the functioning of the inquisitorial tribunals. Unfortunately, only records from after 1564 have survived, but they are to show enough to show the composition of the expenditure, and the conclusions are surprising. About 85% of the tribunal expenditure will be on its human stuff. The rest would only be residual. For example, the expenses with the district visitations do not exceed 1% of the total expenses of the year in which they took place, which defeats the hypothesis defended by Francisco Betancourt that one of the reasons for the end of these visitations in 1637 was financial. In the second place of the top expenses come the expenditure on for prisoners, which increased significantly in the 70s. As you can see here in the following graphs, the records of prisoners for previous decades are likely to have been lost, which can distort this analysis. It is known that some prisoners, very few, were supported by welfare institutions, but the Inquisition tried to avoid their intervention in a space that intended to be secretive.
This graph shows us that most rich prisoners become poor prisoners after a few months of prison, as you can see from the blues turning into violet. Probably there was some difficulty listing the assets of rich prisoners or simply the depletion of their resources. By better understanding the composition of expenditure, we can more easily understand the strategy on the revenue side. We can divide this long period of organization into 3 phases. The first phase, let's call it phase A, extends until the mid-50s. As soon as the Inquisition was established, the Portuguese monarch exhorted all the institutions, religious or secular, to collaborate with the tribunal. This cooperation has manifested itself in the judicial sphere, but also in sharing of human resources. Mainly until the end of the 40s, several ministers and officers who served the Lisbon Inquisition accumulate the functions in other ecclesiastical and royal institutions, receiving from them part of all their earnings, without having to carry out their duties. This explains why the salary of some inquisitors, known for its letters of provision, was a third of that recorded in the 60s, but also the absence of some salaries in inquisitorial records. This would have been an effective solution to reduce staff costs, but it went against the desire of the tribunal to assert its autonomy. Nevertheless, there would still be expenditure. How would it be paid out? I remind you that until 1568, there were several exceptions from the confiscation of the goods of the new Christians. The monetary fines were generally irrelevant, being mainly used to support the poor prisoners. It was, in short, an unstable source of income, limited in scope and determined by a repressive activity that was, in that time, was also erratic. As such, the Inquisition relied entirely on the financial support of the crown. A situation, according to the Portuguese ambassador words to the Pope, reveals how the tribunal would not be driven by greed, but for the possessions of the condemned, but only for the salvation of their soul. This royal support included the concession of large sums of money and the incomes from the goods lost in the ports of Lisbon and Setúbal, that is, the money and merchandise that was tried to be taken out from the kingdom without alliances, a profitable source of income that seems to have motivated a more intense inquisitor activity in those ports. Looking at the accounting balance up to 1549, possible to know because the final sum of the expenses appears in the income books, it can be concluded that the financial strategy was successful, resulting in successive positive balances. After the publication of the first regiment in 1552, we entered the second phase, marked by a wave of persecutions between 54 and 64. As such, there has been an expansion of the prison capacity and an increase in human resources, which means more expenditure. The monarch continued to attend to the financial demands, but it became crucial to find other sources of income, as evidenced by the year of 54. In this year, the king gave permission to the inquisitors to appoint someone to beg for alms for the poor prisoners and, following the previous advice of Bishop of Saint Tomé, asked the bishops for the kingdom to contribute to the inquisitorial tribunals with a lifetime pension, an intention that may be related to a survey of ecclesiastic patrimony that the monarch ordered the same year. This pension was first imposed on the Bishop of Guarda in 55, while it would only be imposed on the Archbishop of Lisbon in 1567, with a pension of 2,500 cruzados, which represents half the expenses recorded in the previous year. However, in 1574, the General Inquisitor complained that only the Bishop of Coimbra was paying the due pension. The dependence on the tribunal on royal alms therefore prevailed. Finally, the paradigm would only be changed with the end of the exception from the confiscation from the New Christians in 1568.
And so we entered the third phase. It was a phase of decline in repressive activity and, in the other hand, a phase of profound organization. The General Council of the Holy Office only would be formally established, having been given the responsibility for supervising the accounts of district tribunals. But most important, the creation of the Juiz do Fisco, whose regiment was published in 1572, which the confiscation money reaching the tribunal accounts the year before that. And what was the impact of this new source of income on the tribunal finances? Between 1571 and 1573, confiscated money represented about 85% of the sources of income. The royal support came to practically match the low amounts of monetary fines. As far as it seems, the practice of confiscation was initially carried out without major obstacles, but it became increasingly difficult to list the assets of prisoners. Soon, most of the rich prisoners would appear in the book of the poor prisoners. The tribunal would fall into a financial crisis. The money that was destined to works in prisons, to repair prison, was used to pay the salaries of the Inquisition officers who were on visitation. Months later, the judge of the Coimbra Fisco was ordered to execute the necessary properties for the needs that the Inquisitions of Lisbon and Évora had, a measure that reminds us the Spanish system of consignaciones. A new tax was also imposed on diocesan churches, although many still did not pay the pension due. But the financial situation of the tribunal was to get even worse. At the end of the 1576, the Cardinal Infante Henrique, General Inquisitor, was informed that the King Sebastian, his grandnephew, intended to accept again the Cristãos Novos from the practice of confiscation for a period of 10 years. The strong letter written by Henry to this monarch emphasizes the importance of the confiscation for the maintenance of the Holy Office, but this not discouraged King Sebastian, who tried to gather enough money for the expedition in Africa. On June of the year 1577, a royal charter supported by the Pope granted the new Christians a pardon in order not to confiscate their property for a period of 10 years. In the following year, Dom Henrique, finding the Lisbon Inquisition with no money to pay its wages or other expenses, determined that its deputies who were then serving or would come to serve in secular courts and who had a salary there would not receive the salary they had as inquisitorial ministers, keeping only the recognized privilege. Scandalous retirements between inquisitors and deputies are mentioned in this period. The Lisbon Inquisition would not have which would have had 5 inquisitors in the past, now had only 1, who came from Coimbra for that purpose. Finally, with the death of King Sebastian in 1578, the same General Inquisitor, Infante Dom Henrique, became himself King of Portugal. He reverted all the diplomas, restoring the practice of confiscation, and used the money that King Sebastian had obtained from New Christians to compensate the Inquisition's lost incomes since 1574. It will be difficult to sustain the Inquisition again and only through confiscation. This also refutes the idea that the Inquisition was always economically motivated. In the 17th century, the story is very different. In the following centuries, and above all, this also refutes in the following centuries, the Portuguese Inquisition did not cease to depend on financial support of the church and, above all, of the crown in the pursuit of its objectives. Muito obrigado. Thank you very much. Grazie. Thank you. Yes. Yes, you can remain here. And I would like to invite our first speakers again here on stage. We have extra chairs.
So se ci sono domande, sì. Yeah, we have to ask you to be very, very brief in. Yeah, in total. I will try in English, but I don't know. Maybe if I need a Spanish translation, I have my student, a student of mine. Thank you very much for the interesting papers that showed the importance to study the Inquisition in a long period perspective. Very different kind of governments depending to the crown in Spanish and Portuguese Inquisition. It was not so in medieval Italy. And I have two things that were quite astonishing for me. The link between ideal link, a wide expenses for the personnel of the Inquisition that were the biggest voice of expensive was astonishing. But I had a question mainly for the Mallorca's case. If I have well understood, there were a research to rebuy derecho de recompra, no derecho de common recompra of the heretics goods. And in your opinion, are they a real derecho, a real relazione, come si dice? A priority in buying their goods. I saw something similar. For example, in medieval Italy, there are not so few cases, and in my opinion, in medieval Italy, it was an intention to have money, not properties, but money from the same family that had this possibility. How was the case in Mallorca's situation? Thank you. Entendido bien la pregunta, es que, digamos, si una vez confiscados los bienes, hay posibilidad de que la propia familia compre los bienes, ¿no? Entonces, hemos encontrado casos de, sobre todo las casas, de que hay posibilidades de compra, pero previo pago al inquisidor de forma fraudulenta una cantidad, y con esta práctica se asegura que la familia pueda comprar, pero digamos hay constancia en algunos procesos de fe de que el inquisidor negociaba con un miembro de la comunidad conversa de intermediario para que pudieran comprar las casas que anteriormente eran suyas, que eran confiscadas, a cambio de un dinero. Sí, o sea, ahí fue, ¿cómo se dice? No es fraude, es corrupción, ¿no? Sí, sí. Antes debí señalar, pero ahora es un momento oportuno para que quede claro, que estos procesos son consustanciales con la corrupción. O sea, la corrupción es antes, durante y después. En la cárcel hay individuos que se enriquecen. En la cárcel había hasta música. Se permitía el contacto, se vivía y todo eso se pagaba. No era por la buena voluntad del alguacil o de las autoridades de la prisión. Todo era a base de dinero. Es decir, que todo el proceso va acompañado de una continua corrupción donde unos van a mantenerse como pueden y otros se van a enriquecer y mucho. Y este ejemplo que ha dicho mi compañera es muy habitual, que los chuetas que pierden sus casas, muchos de ellos su aspiración es volver a su propia casa, pero a costa de individuos que están negociando y a veces dentro de la propia comunidad.
Es decir, que se traicionan entre ellos mismos. Por eso es muy importante desmentir esa idea que se ha transmitido a veces de que una comunidad muy cerrada, muy solidaria, y no siempre es así. A veces entre las propias familias, dentro de las propias familias, se traicionan y se aprovechan y hay todo tipo de negocios. Y las confiscaciones produjo todo un mundo de compras y de ventas de gente que se endeudaba y que luego tardaba años en poder saldar esas deudas con la Inquisición. Es decir, que esto es un muy largo recorrido. Por eso hemos querido entrar antes en 1701 para entender, nosotros aunque estamos empezando, que no es un golpe momentáneo, que por muy dura que sea la represión, no se queda ahí. Y esto, digamos, es como una forma de vida. Casi lo sorprendente es por qué desde el siglo XV y sobre todo a lo largo de todo el siglo XVI no les molestan. ¿Por qué le dejas tan tranquilo? Esa es la pregunta que nosotros nos queremos contestar, porque ellos van aumentando su patrimonio, introduciendo en muchos negocios, lo que sí nos ha quedado ya muy claro, que la parte más rica del pastel, de la tarta, es la deuda, porque la deuda te permite ingresos todos los años sin que tú tengas que gastar mucho en la gestión, sino simplemente recibir. Una propiedad agraria, la explotación, tiene unos insumos, unos gastos de gestión que no tiene la deuda. Eso sí lo tenían claro. Pero, insisto y acabo, la corrupción es casi consustancial, va totalmente unida. De hecho, hay un factor interno que algunos autores destacan mucho, que es la personalidad de don Francisco Rodríguez de Cosío, que fue un inquisidor que llegó de la península a la isla con una desmedida avaricia, que fue acusado por los propios inquisidores. Tuvieron que decir, oye, llévate a este hombre porque nos va a poner esto fatal. Y la Inquisición de Madrid lo relevó y mandaron otro inquisidor. Y es proverbial, es público, aparecen infinidad de testimonios, la avaricia, el ansia de enriquecimiento que tuvo el inquisidor general. Si él los tenía, pues lógicamente le permitía. Si hacían una visita a la cárcel, por ejemplo, le decían a los presos que va a venir el médico a visitar, vosotros como si nada. Escondéis las cosas y ya está. Hacían la visita y todo el mundo, en español se dice la vista gorda. No sé cómo se diría en italiano. Miraban, mira para aquí, mira para el otro lado y no pasa nada. No pasa nada y el negocio sigue. I don't know if there was a question there. Okay, it's very, We have a question at home by Professor Benitez. Professor Benitez, okay. Buenas tardes. Buonasera. Lamento estar también confinado aquí en Madrid sin haber podido acudir. Me ha interesado mucho la comunicación sobre Mallorca porque, bueno, pues desde el libro de Ángela Selke, convertido en novela por Carme Riera, pues ha sido un tema que me ha interesado y me ha gustado mucho ver realmente el análisis tan detallado de el botín que la Inquisición sacó a los chuetas en esta última gran redada. Quería simplemente llamar la atención sobre las cifras. Si la libra mallorquina, supongo que equivaldrá a fines del siglo XVII pues a la valenciana, estamos hablando de casi 1 millón de libras, que es una cantidad realmente descomunal. Entonces creo que es algo que, si es así, conviene resaltar. Máxime en un tribunal como el mallorquín, que a principios del siglo XVII, bueno, como tendré que exponer si al lugar mañana, pues vivía de las transferencias que el Tribunal de Valencia le hacía, porque era un tribunal realmente pobre, donde no había ni siquiera inquisidores, diríamos, de plantilla, sino que en muchos casos se recurría a miembros de alguna orden religiosa, dominicos en particular. Entonces quería llamar la atención sobre esas enormes cifras que creo que, bueno, las propias cifras de las rentas de la Inquisición en 1701, la Inquisición de Mallorca, siguen siendo unas cantidades muy, muy elevadas. Lo digo por si esta realidad de las monedas no se capta plenamente. Felicitarles por ello
y nada más. Buenas tardes. Bueno, ya hemos resaltado que para la economía de la época fue brutal y hay un escrito de los, digamos, de la élite mercader y nobiliaria de la época que manda a Madrid al conde de Montenegro, que es noble, pero que tiene una actividad económica muy importante para parar un poco el proceso, porque dice que eso va a suponer la ruina económica de la isla, ¿no? Y bueno, al final es un poco la deuda pública la que trasvasa, ¿no? Porque muchas operaciones comerciales, bueno, pues no pueden conseguir, digamos, cobrar, digamos, porque forma parte de esa hacienda litigiosa, pero sí fue un impacto muy importante. El problema o lo importante es que los chuetas consiguen moverse desde alta escala, grandes negocios de exportación, hasta el pequeño vecino que necesita una cantidad ínfima, muy pequeña, que además estamos muy interesados en ver cómo los intereses que cobran es distinto según las operaciones y no le cobran el mismo interés a un chueta que a otra persona. Entonces la preocupación que llegó a haber es que podían descapitalizar la isla, porque afectaba no a un negocio en particular, afectaba ya un momento a toda la actividad económica de la isla, esa cantidad. Entonces, cuando va el conde de Montenegro a Madrid a plantear esto al rey, va un poco la preocupación de todos los jurados y no solamente de los nobles, todos los grupos sociales, porque prácticamente se habían infiltrado, que eso es lo que nosotros queríamos estudiar, cómo llegan en el siglo XVI, sobre todo en el XVII, a estar incrustados en todo el tejido económico, con lo cual estas cantidades son muy importantes en sí mismas, como dice el profesor Benítez, en cifras absolutas, pero lo son aún más si lo ponemos en el contexto de lo que es la actividad económica diaria, tanto de gran escala, de gran negocio internacional, como de actividad económica doméstica. Vincenzo Labenia. Thank you so much. Two questions for Daniel. The first one, I don't remember when the papal disposition avoiding prohibiting the confiscation against the New Christians inspired. The first one by Paul III and the second one maybe by Julius III. I don't remember, in 1560 maybe. Yes, we have first one because it's a renewal for in the first 3 years there were no confiscation. Yes, I remember. 1548, then in 1558 and 60-68 finished that 10 years. Then the confiscation finished. Finished, Then okay. it was established in 1577, but a second question concerning the first regimiento de la Inquisición. Which is the relationship between the regimiento by the Cardinal Henry and instrucciones by the Spanish Inquisition, the first instruction before Fernando de Valdés? Is there a relationship? There were some articles that are similar and it was copied. But the most of all, it inspired in the first instructions of the Infante Henrique of 1541, because he started to do a first set of rules for all tribunals, and that experience made it possible to do that regiment. But it was inspired in the Spanish Inquisition, in all the documentation. Okay. Dos preguntas también por Juan y Geronia. La primera, yo no me recuerdo si era establecido un porcentaje por la corona, por la hacienda real en las instrucciones de Fernando de Valdés. Estaba un porcentaje
il 20, io non mi ricordo. E la seconda pregunta è en qué cantidad el secuestro afectó también la población no judeo-conversa de la isla. El impacto sobre la población no judeo-conversa. Tenemos referencias bibliográficas, pero nosotros no lo hemos comprobado en la documentación aún, de que le correspondería 1/3 a la corona, 1/3. Pero no queda claro porque hay autores que defienden, sobre todo hay un autor que en los años 30 lo trabajó muy a fondo y ha servido de referencia para la bibliografía posterior, que dice que la corona solamente llegó a percibir un 5%, cuando realmente nosotros tenemos constancia de que fue mucho más. Ahí hay una disparidad demasiado grande que habrá que concretar y explicar y ver si lo que dice la teoría se dio en la realidad. Y respecto a la segunda pregunta, decía que afecta a una parte, sobre todo, de los conversos, no a todos, y el resto de la comunidad, pues normalmente salió beneficiado, porque, como dijo Jeronia, muchos de ellos aprovecharon para saldar deudas y lo pusieron con la presión de decir, es que si no me condonas la deuda, te voy a volver a denunciar a la Inquisición. Tenían la presión de sentirse amenazados por futuras denuncias. Lo que sí, termino, hay que tener muy presente, que nos señalé en la exposición, es que las confiscaciones se efectuaban no con fecha de cuando era condenado el reo, sino desde el momento que era detenido, con lo cual se quedaba desprovisto. Exactamente, eso es muy importante porque desarmaba a la población. De la noche a la mañana. Todas las contrataciones eran nulas. Sí, además de lo que ha dicho él, hubo otros impactos y otras diferencias o cambios en la estrategia de muchos comerciantes y de los propios chuetas. Yo, ya por la tesis doctoral, en el mundo del seguro marítimo se podía ver, porque los conversos antes de 1677 lo que hacían era hacer una serie de compañías, se llamaban, no voy a entrar en el tema, pero eran pequeñas compañías aseguradoras, pero siempre entre ellos. Y a partir del 79 ponen a la cabeza a un cristiano viejo y para que, digamos, en caso de confiscación no se confisquen esas bienes, ¿no? Entonces, hay un cambio de estrategia comercial y aseguradora como mínimo, de momento, ¿no? Okay, we have the last two questions by Pietro Del Corno and Riccardo Rosolino. Very, very short question, please, and also the answers. Yeah, we have the visit at the Inquisition places. Yeah. For both. Family assets are made by credits and debts. When a family assets were confiscated, what happened to creditors and debtors? So I'm talking about this problem because in Sicilian case I'm studying, this is a problem, a political problem, taken in consideration many times by many pragmaticas. For Portuguese Inquisition and Spanish Inquisition are, so there are, how do you say, provvedimento yes, provisions, political provision in these, for these problems. No. I understand. If, so if there is any So if political impact on the confiscation of these no, people? if you, so when you confiscate a family assets, patrimony, Okay. so the family assets are made by creditors. There are creditors and debtors of the family. So what happened to creditors and debtors
when family assets were confiscated. The case in the case of the Mallorca, the Inquisition need to pay the debts of the converts with their patrimony, their properties, or their need yes, usually pay. Maybe there is a conflicts, very conflicts, and stay in the judge for the site, but need pay. It's the same thing. So when they do a roll of all the assets, they specify the debts that each person have and try to liquidate that debts with the persons. And that persons, the creditors, could ask the Inquisition to do that. So yes, it happens. En relación a la pregunta que me ha traducido ella, porque el inglés no lo domina muy bien, cuando antes hablé de 1000 pleitos, no solamente los familiares le ponen pleitos a la Inquisición, sino que la Inquisición también promueve pleitos para no tener que pagar estos. Van en las dos direcciones, ¿eh? Y la finalidad de la familia es intentar conservar el patrimonio, pero la finalidad de la Inquisición es no tener que pagar las cargas que llevan aparejado parte de lo confiscado. No sé si me entiendo. Allora, ringrazio molto tutti di questa bella giornata, quindi we thank you again our last 3 speakers. Thank you. E finendo un attimo in anticipo, abbiamo un pochino più di tempo per andare a visitare San Domenico. Esatto, seguiamo quindi le indicazioni, mi pare ci guida Danny, non so se devi dire qualcosa da qui. Oh. And so, più veloci che possiamo, as fast as possible, we run to the Inquisition.